¿Qué tal? Seguimos con el curso y damos un paso más allá. Vamos a empezar a trabajar con bases de datos utilizando MySQL. No vamos a pararnos ahora en su instalación, ya lo hemos visto en otros cursos. Simplemente decir que en el momento en el que estoy elaborando este video tutorial, creo que la mejor opción para Windows es WAMP 5. Aquí tiene su página oficial y señalar una vez más que su instalación es tan sencilla como la de cualquier otro programa. Y una vez hecha esa instalación ya cuentas con un completo servidor HTTP, tanto con PHP como con MySQL integrados. Una vez instalado, desde su icono, aquí lo ves, podemos acceder a MySQL, tanto para iniciar o detener el servicio, para acceder a la consola de MySQL, si preferimos trabajar con los comandos. Podemos asimismo acceder a la configuración. Aquí tenemos los archivos de configuración de Apache, PHP y de MySQL también, y desde luego con lo que vamos a trabajar fundamentalmente podemos acceder a PHP MyAdmin. Vamos a utilizarlo justo como se encuentra después de instalarlo, sin llevar a cabo ningún otro cambio. Por lo tanto, aunque nunca lo hayas utilizado antes, deberías poder seguir e entender también igual las explicaciones. Como práctica vamos a seguir utilizando el formulario que hemos creado en anteriores videotutoriales y al que vamos a seguir ampliando sus capacidades. Lo fundamental que vamos a ver en este bloque resumido, veremos cómo crear cuentas de usuario MySQL, veremos cómo definir una tabla en una base de datos, veremos cómo crear una conexión a una base de datos con Dreamweaver. Veremos cómo insertar las entradas de un formulario en una base de datos. Veremos también cómo usar record sets, conjuntos de registros, para recuperar datos y mostrar los resultados de la base de datos. Y veremos también cómo mezclar el script del procesamiento de email que ya creamos con ahora las entradas en la base de datos. Si, como decíamos, has configurado MySQL y PHP MyAdmin en el entorno de trabajo de prueba local mediante el uso de WAMP 5, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es pulsar aquí sobre PHP MyAdmin y vemos como ya se nos abre la ventana de bienvenida de inicio de PHP MyAdmin. La forma de acceder siempre suele ser el localhost PHP MyAdmin, lo hayas instalado con WAMP o con algún otro de los sistemas que existen. Aquí, para empezar, a la izquierda vemos como hay una lista desplegable con las distintas bases de datos. En este caso ya en esta base de datos tengo creado alguna y hay unas cuantas, esta Information Schema, la de MySQL y la de PHP MyAdmin, que son internas del propio programa y que ya aparecerán siempre. Si es la primera vez que lo instalas, verás esas tres solo creadas de momento. PHP MyAdmin no es más que un entorno gráfico para trabajar con MySQL. MySQL, que es algo más que una base de datos, es lo que se denominan RDBMS, un sistema de manejo, de gestión de bases de datos relacionales. Pues sin llevar a cabo de momento ninguna otra modificación, hablaremos en un momento un poco más en detalle de la configuración por defecto de MySQL cuando lo instalamos, pero sin más vamos a empezar por crear una base de datos que será la que utilicemos para trabajar en los próximos videotutoriales. Vamos a darle un nombre, cualquier nombre que sea pues bastante claro, significativo de lo que vamos a hacer. Vamos a llamarlo, por ejemplo, curso DWCS3. Escribimos el nombre y sin más pulsamos sobre crear.
Dejamos aquí donde pone cotejamiento. Solo en caso de que estés utilizando una versión de MySQL que sea inferior a la 4.1, ahora muy probablemente estés usando ya alguna versión 5, si no deberías de actualizar. En caso de ser versión anterior a la 4.1, habría que elegir aquí dependiendo del idioma que usáramos. Si es después a partir de la 4.1, por lo tanto desde luego con las 5 ya también, simplemente ponemos aquí curso el nombre que le damos, cotejamiento, y pulsamos sobre crear. Esto, como vemos, nos crea la base de datos y ya nos indica que de momento tenemos una base de datos sin tablas, que queremos alguna tabla. Pero de momento no vamos a hacerlo porque primero tenemos que hablar del tema de los usuarios. Porque cuando instalamos MySQL, en este caso mediante WAMP, el MySQL lo que hace es crear un superusuario con el nombre de root raíz y sin password. Para trabajar en testeo local, en estas pruebas que hacemos en local, pues es una forma muy cómoda, pero desde luego dos cosas para empezar: en el momento en el que trabajes en un entorno un poco abierto, a ese root hay que darle una contraseña, hay que poner una contraseña, pero aparte de eso, ese usuario root solo debe ser utilizado para temas de administración de la base de datos, nunca debe ser el usuario utilizado para gestionar directamente bases de datos. Ten en cuenta que ese superusuario root puede acceder a todo lo que haya en la base de datos, por lo tanto, si cualquier usuario le das esos datos, podría entrar y llevar a cabo cualquier modificación en algo que es muy sensible, como es la información de las bases de datos. En su lugar, lo que tenemos que hacer es crear cuentas de usuarios, cuentas que pueden tener unos cuantos de los privilegios, justo los que necesite para poder llevar a cabo las tareas en su base de datos, y preferiblemente que sea solo en una única base de datos. Veamos entonces cómo conceder los privilegios necesarios a cada usuario. Normalmente vamos a querer que los visitantes del sitio puedan ver la información que contiene, pero no puedan cambiarla. Sin embargo, como administradores, nosotros vamos a necesitar poder insertar nuevos registros y actualizar o borrar los que ya existen. Eso incluye 4 tipos de privilegios que todos ellos reciben este mismo nombre en los comandos SQL equivalentes. Por un lado, el privilegio select, que es el que permite la recuperación de registros de las tablas de la base de datos. En segundo lugar, insert, que lo que nos permite es insertar registros en la base de datos. Update, que permite cambiar los registros ya existentes. Y delete, que nos permite borrar los registros, pero no las tablas o las bases de datos. Para borrar tablas o bases de datos, el permiso es drop, es el nombre que recibe el comando. Pues entre esa cuenta de visitante, que solo permite visualizar los datos, y la de superadministrador, que permite llevar a cabo todas estas funciones, pues dependiendo de la base de datos y del usuario en concreto, podremos darle o quitarle cualquiera de estos privilegios. Esto puede ser posible, como estamos trabajando ahora en local, o si tienes un hosting remoto que te permita esta opción. En algunos simplemente te dan un nombre de usuario y una contraseña, que es el que tienes que usar siempre con las bases de datos. Existe ese tipo de hosting que, por ejemplo, te ofrecen un número determinado de bases de datos, 5 o 10 bases de datos, que ya tienen un nombre que no puedes modificar, y que también ya tienen un nombre de usuario y contraseña que tienes que utilizar. Justo para hacer eso, los del hosting lo que crean es una cuenta de usuario con privilegios limitados. Antes de ver este tema de los usuarios, he actualizado WAMP 5, lo que permite, por una parte, tener las últimas versiones, pero además permite, porque antes ya había modificado yo los usuarios que tenía, entonces para ver cómo está justo cuando lo instalamos, lo he vuelto a instalar, y como vemos, para empezar nos indica aquí que tenemos un usuario root sin contraseña, lo cual debemos modificar para garantizar la seguridad. Así que es lo primero que vamos a hacer ahora con esta versión, que será exactamente como la tengas si lo acabas de instalar.
Para ello ya nos indica aquí cómo tenemos que modificarlo desde privilegios, aquí lo vemos, pero que después también tenemos que modificar el archivo config in php que se encuentra en la carpeta php-mi-admin, donde tenemos que incluir también esa contraseña. Vamos a hacerlo para empezar con ese usuario raíz. Pulsamos sobre privilegios y como vemos, de momento tenemos un único usuario con nombre root y que no tiene contraseña. Vamos a editarlo y ahora, después, cuando hablaremos de la creación de otros usuarios, aquí son los distintos permisos que pueden darse. Como vemos aquí, en este caso tiene todos los permisos, y aquí es donde tenemos que configurar la contraseña. Vamos a darle una contraseña nueva, por lo que quieras. En este caso simplemente voy a poner también root, aunque no es nada buena idea, pero en fin, para no poner otras contraseñas. Y ahora aquí también vamos a indicar que el anterior root sin contraseña, que lo borre de las viejas tablas de usuarios. Otra cosa importante, aquí en el servidor, como vemos, indica en local y localhost. Con esto, sobre todo como estamos trabajando ahora sin contraseña, es buena idea porque solo podemos trabajar desde el propio ordenador, pero en general puede que sea mejor, sobre todo teniendo contraseña, poner en cualquier servidor, y por tanto nos valdrá desde cualquier sitio que nos conectemos. Así que con estas características pulsamos sobre continuar y, como vemos, ha creado el nuevo usuario con todos los privilegios y ha borrado posteriormente el anterior. Ahora tenemos creado un nuevo usuario. Lo que ocurre es que ahora, si intentamos volver a inicio, pulsando aquí, nos va a dar un error porque nos indica que el usuario ahora necesita contraseña y que no está configurado para la contraseña. Eso es lo que tenemos que hacer en el archivo inc de php-mi-admin. Sin la instalación de WAMP 5 has dejado la configuración por defecto, lo tendrás instalado en cwamp, y dentro de WAMP tendrás aquí la carpeta php-mi-admin, y aquí tendrás un archivo, aquí lo ves, el archivo config inc php. Este es el que tenemos que editar. Vamos a abrirlo y dentro del archivo, simplemente aquí donde aparece de momento root y en password ninguno, aquí tenemos que poner la contraseña. Justo elegí también root porque aquí no lo pone con los asteriscos, simplemente se ve, y pues bueno, simplemente pues para que no haya problema ponemos aquí también root. Lo guardamos y ya sin más no es necesario ni siquiera reiniciar el servidor. Si volvemos a pulsar, en teoría ahora ya, como vemos, nos carga otra vez inmediatamente, pero ahora ya con ese usuario root con contraseña. Si volvemos a privilegios, observa como ahora aquí ya nos indica que el usuario root sí tiene contraseña para poder acceder. Por tanto, esta primera parte de proteger el root con contraseña ya lo tenemos hecho. Pero ya decíamos también que ese usuario root, ese superusuario, debe ser solo utilizado para temas de administración y mantenimiento de la base de datos. Para el manejo de distintas bases de datos que vayamos creando, es necesario también crear usuarios para cada una de ellas o para los grupos que quiera utilizar cada usuario. Por tanto, con esta que ya habíamos creado antes, la de curso Dreamweaver CS3, vamos de nuevo a inicio y veamos ahora cómo crear un usuario para esta base de datos en concreto. Para crear una nueva cuenta de usuario, pulsamos de nuevo sobre privilegios y en privilegios, aquí vemos los usuarios ya creados, pulsamos aquí sobre agregar un nuevo usuario. Para crear ese usuario, en primer lugar le damos un nombre, vamos a llamarle Dreamweaver CS3, por ejemplo, y aquí ahora en servidor, como antes, podríamos poner local para que solo pueda conectarse desde la propia máquina, o cualquier servidor. Vamos a dejar también de nuevo cualquier servidor. Aquí ahora también tenemos que poner una contraseña. Vamos a usar la misma Dreamweaver CS3. Ya sabes que no es nada buena idea utilizar nombre de usuario y contraseña el mismo, pero bueno, simplemente ahora vamos a hacerlo. Lo ponemos aquí otra vez.
Y sin modificar más, simplemente con eso vamos a pulsar aquí en continuar. Con eso hemos agregado un nuevo usuario, pero ahora tenemos que configurar los privilegios que queremos darle. No queremos que sean todos, por tanto vamos a modificar esa parte. En las opciones que se nos muestran en esta pantalla, aquí están en primer lugar los privilegios globales, pero a donde tenemos que ir es aquí donde indica los privilegios específicos para la base de datos, y aquí en use el campo de texto buscamos la base de datos, que en este caso recuerda que es curso DWCS3, es la que queremos darle privilegios para esta base de datos en concreto. Así que la seleccionamos aquí. Y ahora aquí, como vemos, nos indica los privilegios específicos para este usuario en esta base de datos en concreto. Y lo que queremos darle son los 4 permisos de los que hablábamos antes: select, insert, update y delete. Pues los marcamos aquí los 4. Con esto tiene permisos para modificar los datos, pero no puede modificar ni la estructura, ni tiene los permisos de administración, que tampoco queremos que los tenga. Pues con esto marcado, pulsamos sobre continuar. Y ya nos aparece aquí indicando que hemos actualizado los privilegios y que ahora el usuario tiene en esta base de datos los privilegios que aquí se indican. Pues con esto ya está. Si ahora pulsamos otra vez sobre privilegios, ahora vemos como ya existen 2 usuarios, el root con contraseña y todos los privilegios, y DWCS3 también con contraseña, pero con privilegios solo, no tiene privilegios totales, sino simplemente para determinados usos. En cualquier momento podemos modificar los datos pulsando de nuevo sobre editar, y accederíamos de nuevo a la posibilidad de modificación respecto a lo que hemos hecho. Pues ahora vamos a repetir todo el proceso. No lo voy a hacer en el video tutorial para que no se haga pesado, pero vamos a crear otro usuario, dale el nombre que quieras y una contraseña, y vamos a darle solamente para la misma base de datos el privilegio solo select, para que pueda seleccionar pero no pueda modificar tampoco los valores. Por tanto, únicamente va a poder llevar a cabo consultas, búsquedas en la base de datos. El proceso es exactamente el mismo que hemos hecho ahora, solamente allí donde marcábamos en las casillas, marcar solo select. Aquí está, le he dado el nombre usuario y ya digo, con permisos en la base de datos curso de CS3, solo del select. Pues ahora que ya tenemos la base de datos y ahora que ya tenemos usuarios que van a poder utilizar esa base de datos, ahora sí que es cuando ya podemos construir la tabla para almacenar la información. En este caso va a ser la información que nos envían a través del cuestionario los usuarios. Parémonos antes un momento en ver los principios que se encuentran tras la construcción de tablas en una base de datos. Todos los datos en mi SQL están almacenados en tablas con la información organizada en filas y en columnas. Muy similar a como puede ser en las hojas de cálculo. Vemos aquí en pantalla una tabla de una base de datos como las veremos en PHP Mi Admin. Es en concreto una de las que ya crea el propio PHP Mi Admin cuando lo instalamos. Cada columna tiene un nombre, help category ID, name para en category ID o URL. Las filas no tienen una etiqueta propia, pero aquí lo vemos, la primera columna en este caso, help category ID, contiene un identificador único que es conocido como la clave primaria y que puede ser usado para identificar los datos asociados con una fila en concreto.
y cada fila contiene un registro individual de datos relacionados entre sí. Hablaremos en un momento un poco más en detalle de las claves primarias, pero se puede explicar muy bien, por ejemplo, cuando utilizamos en una tabla un nombre de usuario que tiene que ser único y por tanto también es la clave primaria. Ese nombre de usuario nos da acceso a una fila, a un registro que se contiene todos los datos de ese usuario en concreto, edad, dirección o cualquier otro que hayamos recopilado. La intersección de una fila y de una columna es lo que se conoce como un campo. Aquí vemos un ejemplo. Y cada campo recoge un dato único. Por ejemplo, aquí en la intersección entre el campo name y la fila 3 es donde tenemos este valor que será WKT, por ejemplo. A veces se usa indistintamente columna o campo. Como podemos ver aquí, un campo contiene un único trozo de información de un único registro, mientras que la columna contiene el mismo campo de todos los registros. Antes de seguir, indicar que, aunque como vemos aquí, el campo Help Category ID muestra una secuencia consecutiva, en este caso de 1 a 8, esto no significa que sean números de fila. Podemos modificar esta tabla ordenándola por cualquier otro de los campos y sin embargo el ID no cambiaría. Vamos a verlo en un momento. Aquí tenemos esa tabla que hemos utilizado como ejemplo en PHP Mi Admin. Si ordenamos por ejemplo por nombre alfabético, pulsando aquí simplemente sobre name, veremos cómo el orden cambia. Aquí aparecen por orden alfabético y aquí ahora ya no aparece porque no son números de filas, pero sí que se mantiene para cada uno de los registros el mismo ID que tenía. Por tanto es el modo, este es el que estaba antes de primero, es el modo en el cual sabemos que siempre todo registro tiene una clave primaria que nos permite identificarlo. Así que mediante el uso de la clave primaria podemos actualizar un registro, podemos borrarlo o podemos hacer que se muestren sus datos en pantalla. Por tanto, una primera cosa a tener en cuenta es que todo registro en la base de datos tiene que tener siempre una clave primaria. Clave que no tiene por qué ser un número, pero sí tiene que ser siempre única. El ejemplo que decíamos antes de nombre de usuario, que no se puede repetir, es un buen ejemplo de clave primaria no numérica y que nos permite acceder al registro del usuario que contiene todos sus datos, no solo el nombre. Otros buenos ejemplos serían el número de carnet de identidad, de la seguridad social, por ejemplo. Puede ser siempre una mezcla de números, de letras y otros tipos de caracteres. Mi SQL ya genera una clave primaria por nosotros. De modo automático, por tanto ya aparecerá esa clave. Y es muy importante tener en cuenta que una vez que una clave primaria ha sido asignada, no tiene que cambiarse nunca. En el modo en el que trabaja mi SQL, como las claves primarias tienen que ser únicas, si alguno de los registros se borra, mi SQL no vuelve a utilizar esa clave primaria y nosotros tampoco tenemos que volver a renumerarlo para intentar, por ejemplo, saber el número de registros, porque eso puede provocar problemas en la integridad del conjunto de la base de datos. Así que para saber el número de registros, SQL nos lo permite hacer de modo muy sencillo. Las claves primarias, los valores que tienen, no deben cambiarse nunca. Pues ahora que ya tenemos claro cómo se crea una tabla y lo que son las claves primarias, vamos a elaborar nuestra primera tabla. Decíamos antes que había bastantes similitudes entre una tabla de una hoja de cálculo y una tabla de una base de datos, pero hay también diferencias importantes. En la base de datos es obligatorio indicar los tipos de datos que vamos a incluir y también tenemos que indicar cuál es la estructura que va a tener esa tabla. Ninguna de estas dos cosas es necesaria en una hoja de cálculo, sí en una base de datos.
Veamos entonces lo fundamental a la hora de diseñar una tabla de base de datos. Porque antes de empezar a escribir los datos necesitamos definir la estructura que va a tener esa tabla. Y eso incluye las siguientes decisiones. Darle un nombre a la tabla, determinar el número de columnas que va a tener esa tabla, determinar el nombre que le vamos a dar a cada una de las columnas, determinar qué tipo de datos serán almacenados en cada columna, determinar si las columnas siempre deben tener datos en cada campo o pueden quedar vacíos, y determinar también qué columna es la que contiene la clave primaria. Para empezar, indicar que se trata de una fase clave en el desarrollo de nuestras aplicaciones. No te decidas por elegir lo primero que se te ocurra. Desarrolladores de bases de datos expertos a menudo dicen que al menos la mitad del tiempo del desarrollo total se gasta decidiendo la estructura que va a tener la base de datos. Porque aunque en teoría es cierto que la estructura de la base de datos puede ser modificada en cualquier momento, muchas de las decisiones importantes que tomemos, si quisiéramos posteriormente rediseñar la base, tendríamos prácticamente que empezar de cero de nuevo. Algo que no es nada divertido cuando ya tenemos una base de datos con miles de registros, por ejemplo. Por ejemplo, lo que me ocurre a mí con la base de datos que tengo en el sitio, que ya supera los 100.000 usuarios, y solo pensar en tener que llevar a cabo cambios, por ejemplo, para poder pasar de un CMS a otro, aunque es factible hacerlo, es tanto trabajo que realmente le quita a uno las ganas. Por tanto, este tiempo gastado en un principio en estas tempranas decisiones a la larga puede salvarnos muchísimo tiempo y sobre todo evitarnos muchísimas frustraciones. Cada base de datos es distinta, es un mundo, por eso es imposible dar una fórmula simple que valga para todas las ocasiones, aunque vamos a intentar ver algunas líneas fundamentales que debemos de intentar seguir. Así, en primer lugar, en cuanto al nombre de la tabla, indicar reglas básicas que son para nombres tanto de las bases de datos como de las tablas y de las columnas. Lo resumimos aquí: los nombres no pueden tener más de 64 caracteres. Los caracteres que podemos utilizar son números, letras, el subrayado y el símbolo del dólar. Ningún otro carácter se puede utilizar. Los nombres pueden empezar por un número, pero no pueden contener solo números. En ocasiones, si el nombre contiene espacios o contiene alguno de los caracteres no legales, como pueden ser, por ejemplo, los guiones, que en algún sitio suelen utilizar, entonces para que MySQL pueda procesarlos hay que rodearlos con lo que se denomina los backticks, que es la tilde hacia la izquierda, lo que es bastante complejo, un lío, aunque es cierto que Dreamweaver y PHP-MyAdmin lo hacen de modo automático. Pero para librarnos de esos problemas, desde luego, siempre usar en los nombres los caracteres permitidos. Podemos darle cualquier nombre siempre que cumpla estas normas, pero también suele ser una buena idea dar siempre a las tablas, a las columnas, a las bases de datos, nombres significativos, que sean lo más explicativos posible sobre lo que hace esa tabla o esa base de datos o esa columna. Aunque de entrada pueda significar dar un nombre un poco más largo, eso suele ser después muy importante para poder comprender rápidamente el contenido de cualquier tabla o cualquier base de datos. Cuando elegimos nombres para las columnas existe el peligro de que elijamos algunas de las palabras reservadas MySQL. Lo cierto es que en este caso, si utilizamos palabras en castellano, va a ser más difícil que sea una palabra reservada. Alguna ventaja tenía que tener. En este enlace puedes ver una lista. Aquí lo vemos en castellano, dentro del manual de referencia de MySQL, de las palabras reservadas, entre las cuales algunas en inglés son muy utilizadas y por tanto es importante tener a mano la lista,
doy por supuesto que todo el mundo es lo suficientemente inteligente para que no se le ocurra aprenderse de memoria cosas como esta. También, como indica aquí al principio, pueden usarse las palabras reservadas si se delimitan con comillas, lo cual, a no ser por alguna razón muy especial, pues no tiene demasiado sentido. Y otro tema también importante, aunque no obligatorio, es el uso de mayúsculas y minúsculas. Nada impide utilizar en el nombre de la tabla, de las columnas, una mayúscula. El problema viene en el trato que le dan, dependiendo de si el servidor es Windows o Mac o si es Linux. Mientras que MySQL en Windows y Mac no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto lo que se denomina case insensitive, en los servidores Linux no es así. Unix y Linux respetan la case sensitividad, que sea mayúscula o minúscula. Significa que podemos estar trabajando en un ordenador creando una base de datos y después, cuando lo subamos a otro que sea, por ejemplo, de un Windows a Linux o de Linux a Windows, puede darnos problemas. Por eso, aunque no es obligatorio, es también una norma que debe seguirse, la de utilizar para nombres de tablas, base de datos y columnas solo minúsculas. Así sabemos que no vamos a tener problemas. Otro tema también importante es decidir el número de columnas que vamos a crear, aunque en este caso sí que depende mucho del tipo de tabla que estemos creando. Por ejemplo, en algo tan sencillo como el nombre, podemos encontrar desde tablas que lo incluyen todo en una columna, tanto el apellido como los nombres. Podemos encontrarnos con otro caso en que puede tener para el nombre solo 3, 4, 5, 6 columnas, al poner, por ejemplo, un tratamiento, don o el que sea, y después, por ejemplo, permitir poner más información, separar los nombres. Así que, por lo tanto, en el caso del número de columnas no hay ninguna norma clara. Lo que sí es cierto es que hay que intentar que la información esté dividida en trozos cortos. Siempre es más sencillo unir después partes que estén cortadas que no intentar separar mediante el uso de código un string complejo, lo cual muchas veces es muy difícil saber justo dónde hay que separar. Por ejemplo, en nuestro caso, para nombres, pues poner como mínimo los 3 campos, nombre, primer apellido y segundo apellido. Si ponemos un campo nombre y otro apellidos, poder después saber cómo dividir, si lo necesitáramos, cada uno de los 2 apellidos, puede ser mucho más complejo que simplemente unirlos mediante código, lo cual es muy sencillo. Otro tema clave a la hora de elaborar nuestras tablas es definir cuál va a ser el tipo de datos que vamos a incluir en cada una de las columnas. Tema que no vamos a ver en profundidad, vamos a ver solo lo fundamental. En el curso de PHP MySQL está tratado muy en detalle, y también en la página oficial. En este caso, por lo menos no he visto que esté en castellano, pero aquí tienes todo lo que tiene que ver con los tipos de datos, que, repito, es un tema muy importante. En su versión 5.0, MySQL cuenta con 28 tipos de datos diferentes para incluir en las columnas. Desde luego no vamos ahora a empezar a listarlos todos, vamos simplemente a explicar los usados más comúnmente. Así, para empezar, entre los tipos de datos para incluir texto en las columnas, las diferencias entre estos tipos de columnas suelen basarse en el máximo número de caracteres que pueden ser almacenados en cada campo individual, y si ese valor es fijo o no, y si podemos configurar un valor por defecto para incluir. Con char puede tener hasta 255 caracteres, pero tiene que tener un tamaño fijo ya indicado, que es el que tenemos que incluir, y podemos ponerle un valor por defecto. Varchar, que permite hasta 65.500 caracteres, y el tamaño es variable, con lo cual es bastante más flexible que char, y también podemos incluir un valor por defecto. Y el tercero, test, que en este caso también permite hasta 65.000 caracteres, y no se especifica, no puede tener un valor por defecto. Test suele ser muy conveniente porque no necesitamos especificar un tamaño máximo, no necesitamos ni podemos, como acabamos de decir ahora. Por lo tanto, en caso de duda, lo mejor es que cuando sean textos cortos utilizar varchar, y cuando sean textos largos usar test.
En cuanto a el tipo de datos para incluir números, para números enteros pequeños, entre menos 128 y 127, tenemos TinyInt. Esto recuerda que es importante porque dependiendo de lo que incluyamos es la memoria que también ya va a tener que guardar. Por tanto, dice, pues ya usamos siempre int y mejor porque permite hasta estos valores altos, pero por lo tanto también nos ocupará más memoria. Así que si en algún sitio sabemos que nunca va a poder llegar a superar estos valores, puede ser más útil para reducir la memoria necesaria usar TinyInt en lugar de int. Y para números decimales siempre mejor utilizar float, porque decimal, por ejemplo, que se puede utilizar para temas de monedas, pero es el decimal como un string y no se aconseja tampoco usarlo, así que para decimales usar float. Importante también recordar cuando escribimos un número para guardar en la base de datos de no poner espacios entre separarlo, ni signos separadores, ponemos de signo, porque en unos casos son puntos, en otros comas, tampoco hay que ponerlo. Los únicos signos que se permiten es el del operador negativo, si queremos incluir un número que sea negativo. Recuerda que en caso de ser lo que se denomina un sign, por tanto sabemos que no va a tener números negativos, entonces se duplica la cantidad de valores que se pueden incluir. Y siempre cuando sean decimales hay que hacerlo con punto, no con coma, como hacemos nosotros. En la base de datos hay que utilizar un punto para indicar los decimales. Otro tipo de datos es el que hace referencia a fechas, para el que existen también tipos de datos específicos como date o datetime. Lo que pasa es que en este caso se adaptan más a la estructura de escribir fechas que suelen tener en el mundo anglosajón, por lo tanto no vamos a hacer referencia a ellas. Otro tema importante es la posibilidad de elegir tipos de datos que vamos a guardar en las columnas que permiten utilizar listas predefinidas. Nos deja, por tanto, almacenar valores que serían equivalentes a lo que en un formulario conseguimos a través de radiobotones o de cajas de chequeo. Como vemos aquí, pueden ser el tipo de datos enum o set. En enum podemos almacenar la elección de una lista, por ejemplo de radiobotones, que podría ser en un formulario donde puede elegir el usuario sí, no o no sé, o por ejemplo hombre o mujer. Enum nos permite, de las distintas opciones, que se liste la definida en cada uno de los campos de la columna. El número de posibles selecciones es prácticamente el que queramos, supera de nuevo los 65.000, con lo cual no creo que nunca a nadie se le ocurra hacer una elección de un tipo que sea de tantos miles, así que podemos hacerlo con el número que queramos. Y vemos por el otro lado set, que en este caso nos permite poder almacenar desde 0 hasta más elecciones, por lo tanto no una única, sería también, como vimos ya en el formulario, en ese tipo de listas desplegables, en el cual podemos elegir más de una opción. Pues también con el uso de set nos permite guardarlo en la base de datos. Set se le salta esa norma que decíamos antes de guardar solo trozos de información concretos e individuales en cada campo, pero es útil cuando esa información forma una unidad coherente, que normalmente van a ser, por ejemplo, datos de un array, y que pueden ser muy útiles guardarlos así en la base de datos. Estos datos son guardados como un string separado por comas. Otro importante tipo de datos son los denominados datos binarios, que pueden ser, por ejemplo, las imágenes, que cada vez tienen más importancia. El problema es lo mucho que pesan y por tanto no pueden ser mostrados directamente desde la base de datos. Sin embargo, sí que existen distintos tipos de datos para incluir en las columnas, y en este caso aquí tenemos los tipos de datos binarios. De nuevo, diferenciados por el tamaño: tiny blob hasta 255 bytes, blob hasta 64 kilobytes, medium blob hasta 16 megas y long blob hasta 4 gigas. Lo de blob, este nombre que salió aquí, viene de binary large objects, por tanto objetos de tamaño que van a tener un peso considerable, muy distinto del de texto, que es el que hacíamos en los otros.
Y por último, antes de empezar a diseñar la base de datos, lo que tenemos también que determinar es si vamos a permitir que haya campos que queden vacíos o no. Para eso, cuando definimos una tabla de base de datos, especificamos una columna como no null, lo que significa que es obligatoria, el equivalente a diseñar un campo obligatorio. En PHP Mi Admin, por defecto, siempre va a aparecer no null. Por lo tanto, todos los campos son obligatorios. Así que tenemos que modificarlo, tenemos que sobreescribirlo y pasarlo a null si queremos que una columna permita campos vacíos. MySQL permite configurar para un valor por defecto, en caso de en una columna que sea not null, en un campo en el que no aparezca, poner ese valor por defecto. Eso que MySQL es posible hacerlo, no se puede hacer desde Dreamweaver. Aunque en teoría lo lógico es que si un campo aparece, una columna aparece como not null, pues tiene que tener todos los campos con algún valor. Pues a partir de esto tenemos ya lo fundamental para empezar a diseñar nuestra propia tabla de la base de datos, que va a ser una tabla que va a recoger la información del formulario que hemos ido elaborando en los anteriores videotutoriales. Pero después de esta introducción vamos a dejar este videotutorial aquí. En el próximo empezaremos ya justo con esa elaboración de nuestra primera base de datos. Nada más, nos quedamos aquí. El próximo video tutorial espero que sea muy pronto. Os habló Jesús.